Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5. Mateo 5, versículo 27. La semana pasada estudiamos acerca del pecado del adulterio, ¿no? Y el rango, creo que un rango muy amplio que abarca este pecado. Creo que este pecado nos puede servir mucho de ilustración para entender que cualquier pecado tiene un rango muy amplio de aplicación. Dice el versículo 27, dice Jesús: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces Jesús coloca estos dos extremos. ¿Cuáles son estos dos extremos? El extremo del acto mismo, del adulterio, y el otro extremo es la codicia en el corazón, ¿no? Donde nadie te ve, donde nadie sabe qué es lo que tienes aquí adentro. Pone estos dos extremos, y todo lo que está en medio de estos dos extremos, Jesús lo considera adulterio. Pero no Jesús, Dios es el que lo hace. Jesús lo que está haciendo es reinterpretar o darle la interpretación correcta a lo que el hombre había rebajado, ¿no? En el pecado del enojo, la consecuencia fatal, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? En el ejemplo anterior. La consecuencia, decía el versículo, si alguien está enojado con su hermano, ¿cuál va a ser la consecuencia? Iba a ser merecedor del fuego del infierno, ¿no? El infierno, al final de cuentas. Y la solución, ¿cuál era? De ese pecado. Ir a reconciliarte con tu hermano o con tu prójimo. ¿Qué tan rápido? Rápido, lo más pronto que puedas, porque después puede ser tarde, ¿ok? De igual manera, en el pecado del adulterio, el destino fatal, ¿cuál es? Dice, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Ahí, el versículo 28, 29 y 30. ¿Cuál es el destino fatal? Es el infierno también, el infierno. ¿Y cuál es la solución de Jesús para este pecado? Y no solo para este pecado, para cualquiera. Dice, versículo 29, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y como si no bastara con uno solo ejemplo, Jesús pone un segundo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, no es la única vez que Jesús es tan drástico o tan radical. Ahí mismo en Mateo, en capítulo 18, versículo 8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, o sea, y este es en otro contexto, no está hablando, aquí en Mateo 18, ¿qué les parece si vamos para allá? Mateo 18, versículo 8 y 9. Sí, pero si gustan, para entrar en contexto vamos a leer desde el 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. E inmediatamente es lo que dice aquí Mateo 18, 8. No es un contexto de adulterio, es un contexto general. Dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bien,
son ilustraciones fuertes, ¿no? Son cosas fuertes las que dice Jesús aquí. Pero te quiero preguntar algo. Estas acciones tan radicales, ¿crees que Jesús las diga de manera literal o ilustrativa? O sea, ¿de verdad te tienes que cortar la mano? ¿O de verdad te tienes que sacar un ojo? Es una ilustración, ¿no? Creo que se entiende que es una ilustración. Y si es una ilustración, ¿qué es lo que Jesús quiere ilustrar? A ver, díganme, ¿qué perciben aquí? ¿Qué es lo que quiere ilustrar Jesús con esto? Pues, por decir, si yo estoy saliendo o que me gusta alguien y estoy pensando en ella constantemente y pensando pues en mi cabeza, lo mejor sería alejarme y cortar cualquier lazo de amistad con esa persona que no es creyente, ¿Ok? o que está casada, o que no sé, no me conviene. O sea, un corte radical. Sí, desecharme y si ella va por un lado, yo irme para el otro. ¿Ok? ¿Alguna otra respuesta? Elios. El pecado que hagamos tiene siempre una consecuencia y esa consecuencia es muy, muy devastadora y eso lo deberíamos entender y a veces no le hacemos caso y sabemos que estamos mal en el mundo. Ok. Entonces la ilustración de Jesús es esta ilustración nos muestra la manera radical y drástica de deshacerte de tu pecado o de los medios que el pecado usa para hacerte pecar. ¿Sí? Puede quedar ahí cuando los efesios quemaron libros. ¿Sí eran efesios? Creo que sí, y creo que era imágenes y de estatuillas. Sí. No, quemaron libros de brujería. Ay, no me acuerdo, pero sí. Y valían como 70 kilos de plata o algo así. Sí. Todo eso. Sí, son cosas drásticas, son cosas radicales, ¿no? Drásticas. Sí, básicamente es una ilustración de acciones radicales y drásticas. Entonces, según Jesús, al pecado y sus medios hay que tratarlos. Ok, sí, en Hechos. Hay que tratarlos de manera drástica y radical. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el pecado como para que Jesús te mande a tomar acciones tan radicales como cosas así? No, así de, la tengo que cortar, no. Tengo que sacarme el ojo, tengo que cortar la mano, ¿no? La imagen que Jesús usa es una imagen, creo que se escucha así, ¿no? De urgencia radical. Y queriendo ilustrar esto, estaba pensando en una imagen. ¿Alguien ha visto la película de Guerra Mundial Z? Sí. ¿Quién ha visto? Bueno, es una de zombies, ¿ok? Pero el zombie muerde a una soldado, ¿ok? Y el virus se propaga así, de rápido. O sea, en 12 segundos ya alguien se convierte en zombie. Lo que hace el protagonista, en cuanto ve que esta soldado es mordida, aquí en el brazo, agarra el cuchillo y ¡fum! Le corta así. Lo que provoca que no se convierta en zombie. ¿Ok? Es impresionante, porque me quedé sin mi brazo derecho. De hecho, ¿no? No me acuerdo. Pero me quedé sin un brazo, pero me salvé. Sí, creo que esta es una buena ilustración de película de lo que tenemos que hacer. Algo drástico, algo radical. Entonces, ¿qué es el pecado como para que Jesús hable así? Hay dos formas de pensar en la palabra pecado. A veces pensamos en el pecado pensando en los pecados. Hay que hacer la diferencia entre el pecado y los pecados. Cuando pensamos en pecado, pensamos en las acciones externas, pensamos en algunas internas, de hecho,
Podemos pensar en el robo, en la inmoralidad sexual, en el asesinato, en el odio, orgullo, en la falta de perdón, todo eso, ¿no? Y decimos, sí, es que estoy pecando, estoy en pecado, ¿no? Cuando pensamos de esa manera del pecado, es muy fácil quizás llegar a pensar que podemos cumplir de alguna manera la ley, ¿sí? Por ejemplo, ya a lo mejor con mi esposa yo lo maltrataba, le hablaba muy mal, pero poco a poco fui dejando eso, ¿no? Entonces podría decirse, yo ya no tengo ese pecado, ¿no? Entonces es como ya superado. Y entonces, es un ejemplo. Y entonces alguien podrá decir, no, yo no soy adúltero, ¿no? Yo le soy fiel a mi esposa. O alguien podrá decir, no, yo no suelo robar. No, no son mis costumbres, ¿no? O yo soy un buen vecino, trato de ayudar a la gente, a quien me pida, a quien vea, ¿no? O alguien podrá decir, trato de ser buen cristiano, ¿no? Trato de hacerlo. Entonces nos sentimos que estamos en general bien o en control del pecado si no percibimos pecados a la vista, ¿sí? ¿No? O sea, generalmente ya cuando hemos llegado a ciertas costumbres cristianas, podemos pensar, bueno, estoy bien ahorita, ¿no? Pues estoy bien, ¿no? Y no hay mucho que hacer. Esto lo digo de mi propia experiencia, ¿eh? O sea, estoy pensando en mí y estoy diciendo, no, a veces me siento como, pues, todo está bien ahorita, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en las acciones o en las actitudes, generalmente estamos pensando en los pecados, o sea, en esas formas en esas formas muy puntuales de los pecados, ¿no? Pero, ¿de dónde vienen los pecados? ¿De dónde vienen? Vienen de el pecado, ¿sí? Así es. Los pecados vienen del pecado, con P mayúscula, ¿ok? Hay algo dentro de nuestro ser. Hay algo dentro de nosotros. Y este algo es el origen de todo pecado. Este algo es la razón por la que me cuesta leer la Biblia. Este algo es la razón por la que me peleo con otros. Este algo es la razón del por qué no le pongo la importancia de vida a las cosas de Dios. Este algo es la razón por lo cual soy tan indiferente a evangelizar. Este algo es la razón por la que me cuesta entender las cosas espirituales. Este algo es la razón por la que me olvido de que Dios está presente todo el tiempo. Como lo veíamos el miércoles, ¿no? Este algo es corrupción, pero no solo corrupción, es la fuente misma de la corrupción. Este algo es el pecado. Y no hablo de, o sea, la diferencia es que no estoy hablando de pecados específicos, estoy hablando de el pecado, como lo dice Pablo. Si gustan, vamos ahí. Pablo en Romanos 7:17 lo menciona tal cual. Romanos 7:17. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Sí, Elliot, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, ¿de qué pecado está hablando? No en uno específico, está hablando de el pecado. Hay un principio en nosotros del cual surgen todos los pecados. ¿Y esto está hasta que nos muramos? Es muy buena pregunta. Ahorita la vamos a responder. El pecado
es realmente pecaminoso. Si se le deja libre, producirá toda clase de pecados en diferentes grados y al final producirá la muerte, ¿no? Dice, la paga del pecado, la muerte. O sea, ¿de cuál pecado? No, del pecado, de el pecado, es la muerte. Dice, bueno, ¿qué tan pecaminoso es el pecado? Estamos en Romanos, ¿verdad? Fíjense bien, en Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, ¿ok? Y si no, la palabra de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces pregunta Pablo, lo que es bueno, ¿vino a ser causa de muerte para mí? O sea, en consecuencia del pecado. De ningún modo, al contrario, observen bien esto. Fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Qué tan pecaminoso es el pecado? Extremo. Tanto como para agarrar algo bueno y hacer que mediante eso bueno tú peques. Sí. El pecado es tan o sea, es demasiado. No nos lo imaginamos. De hecho, es engañoso el pecado. El pecado siempre está así, es como escondido, sigiloso, ¿no? Pero es tan pecaminoso, tan fuerte y tan radical su pecaminosidad, que tomó lo más santo y bueno del mundo y por medio de ello produjo mi muerte. Es radical su pecaminosidad. Y lo que más desea el pecado es tu muerte eterna. Eso es lo que significa la paga del pecado, es muerte. No es muerte temporal, no es muerte aquí terrenal, es la muerte eterna. Dice, ahora bien, las obras de la carne, o sea, donde habita el pecado, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, es una lista un poco amplia y dice, pero no son solo estas, cosas semejantes a todas las que mencioné, dice Pablo, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. O sea, lo que está diciendo Jesús, ¿no? ¿Qué tan peligroso es el pecado? El pecado es un enemigo mortal que no debe tratarse con ligereza. Lo que Jesús está exhortando es a tratar con cortes radicales del pecado, mutilaciones violentas, con tal de que el pecado no cause tu muerte en el infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿No es eso? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mátalo. Mata eso, porque si no, Él te va a matar a ti. Es lo que dice Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, en donde habita el pecado, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes vivirán. O sea, o lo matas o Él te mata. Si tú no haces nada, ¿qué va a pasar? Te va a matar, te va a matar. O sea, esto es muy serio, muy serio. Bueno, así que ¿qué hay que hacer con el pecado? Matarlo. Creo que la ilustración, bueno, para mí la ilustración más clara de cómo con ayuda de Dios vencer el pecado es cuando David se confronta a Goliat. La pelea era
de David y Goliat era el pecado. Cuando con ayuda de Dios somete al pecado que es Goliat, pues ahí no para la lucha, ¿no? Después, ¿qué hace David? Le corta la cabeza. Realmente la pelea solo era someterlo, pero él se asegura De que no se vuelva a parar. de que no se vuelva a parar. Sí. Entonces ahí vemos a dos David. Vemos al David de, no sé, 13 años, no sé cuántos años tendría, criando ovejas, teniendo un corazón conforme a Dios. Y vemos a un David guerrero, ¿no? Y somete, no solamente lo somete, sino que le corta la cabeza para que después el pecado no venga sobre él. Y se asegura de que pues, no se pare otra vez, ¿no? Ahora, excelente. Conforme a nosotros, si tengo el pecado de la compra compulsiva, pues pago todas mis deudas y rompo las tarjetas y no pido nada. Es un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Gracias. Lo que tenemos que hacer entonces es tomar acciones drásticas. Cortar la cabeza de Goliat no era cualquier cosa, era una acción drástica. Que alguien que podría decir, ay, que no era David el pastorcito, ¿no? Esta acción de hacer cosas drásticas y radicales recibe varios nombres en la Biblia. O sea, de hecho es una doctrina muy, muy enseñada en las Escrituras. Y es muy claro que el cristiano está obligado a hacerlo. No es opcional. De verdad, no es opcional. Por ejemplo, dice Jesús, el que no se niega a sí mismo, ¿qué es eso? Es cortar. El que también está otra afirmación, no proveer para los deseos de la carne. Otra puede ser despojarse del viejo hombre. Otra es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Otra es, aquí como en Mateo, sacarte el ojo o cortar el ojo derecho o la mano derecha, ¿no? Otra es no presentar los miembros del cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Otra es hacer morir las obras de la carne. Todos estos son sinónimos de lo mismo. Es el mismo punto. Una forma tradicional de mencionar esta idea es tradicional. Tienen años, cientos de años mencionándolo así. Mortificar el pecado. ¿Cómo? Mortificar el pecado. Es como se llama esto. Así se llama esto. La mortificación del pecado. El deber de matar continuamente el pecado. Ahora, ¿qué es esto de matar continuamente el pecado o de mortificar el pecado? Y lo que les voy a leer ahorita lo tomé de un libro que se llama La mortificación del pecado. Es una de las exposiciones más claves de esa enseñanza. Y lo escribió el puritano John Owen hace 500 años. Primeramente, ¿qué no es mortificar el pecado? Mortificar el pecado no significa matarlo completamente. ¿Por qué? Bueno, a diferencia del ejemplo de Goliat, el pecado va a residir en nosotros, como decía Eliud, hasta que nosotros dejemos este cuerpo. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Siempre va a estar ahí. No podemos erradicarlo. Entonces, el pecado no significa matarlo completamente. Es imposible. Segundo, mortificar el pecado no significa disfrazar el pecado. Cuando una persona en algunos aspectos externos abandona la práctica de un pecado, quizás la gente pueda ver de él así como, ¡ay, cuánto ha cambiado!, ¿no? Por ejemplo, alguien que nunca iba a una iglesia y no quería saber nada de Dios, de repente empieza a ir a una iglesia, eso no significa que su pecado se está mortificando.
¿ok? No significa eso. Posiblemente, si lo que se ve es externo, pero no hay un cambio acá adentro, es hipocresía, de todos modos, aunque se vea mejor. ¿Sí? 3. Mortificar el pecado no es desviar el pecado hacia otra salida. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien va a AA, Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es el método? Erradicar el pecado, matar el pecado. Generalmente lo van a desviar hacia otras cosas, ¿no? Creo que les aconsejan fumar o algo así. Es como, o sea, esa ansiedad que tienes, toma café, o sea, como desvíala, ¿no? Mortificar el pecado no es desviar hacia otra salida. Mortificar el pecado tampoco es obtener victorias ocasionales. Uy, de repente pude, ¿no? Todo eso, a veces podemos ganar sobre el pecado, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ya terminó la lucha, ¿ok? Esas victorias ocasionales no significan mucho, la verdad. Mira, te voy a decir algo de la naturaleza del pecado, ¿ok? El pecado, ya se los dije, mora en nosotros siempre. Permanece mientras estemos en este mundo. Esa es una realidad, ¿ok? Otra cosa es que el pecado que permanece en nosotros sigue actuando, sigue obrando para producir sus frutos, las obras de la carne. Es lo que llamamos las obras de la carne. O sea, Él está ahí. Y lo que quiere hacer siempre es actuar de manera que de su pecaminosidad, expresa su pecaminosidad, ¿no? Y 3, no siempre será contencioso. O sea, no siempre estará actuando así fuertemente. No siempre será problemático. Muchas veces como les dije, actuará en silencio, ¿sí? Sin que te des cuenta. O a veces actuará apenas lo puedes percibir. El pecado es engañoso. O sea, es la naturaleza del pecado. Pero si lo dejas solo, si no lo mortificas, el pecado puede llegar a producir pecados grandes, pecados escandalosos y destructores del alma. Ahora, si no puedo erradicarlo completamente y nunca se va, ¿qué significa entonces mortificar el pecado? En primer lugar, la mortificación del pecado significa debilitarlo constantemente, continuamente, habitualmente. ¿Qué sería debilitarlo? O sea, ¿cómo podríamos debilitar el pecado? Creo que, si entiendo, el pecado está ahí, ¿no? Entonces se puede reflejar de muchas maneras, con mi carácter, Correcto. con mi pérdida de Sí. tiempo, con mi falta de paciencia, con mi falta de perdón, con mi ira, con mi así. O sea, creo que aunque tratemos de matar uno, sale otro, entonces Sí. estamos batallando todo el tiempo. Creo que mortificarlo, o sea, yo pensaría en darme cuenta. Ok. Otra, quitar todo lo que me haga pecar. Por ejemplo, si pierdo tiempo en el celular, pues, y tengo que quedarme sin celular, pues no tengo sin celular. Pero creo que otra muy importante es confesarlo, y creo que ese es el más costoso por la vergüenza al que pasas. Bueno, muy bien. Entonces creo que así puedes empezar. Primero a debilitarlo. Me imaginé una ilustración acerca de un monstruo, no sé, que entre más come, más grande se hace, ¿no? ¿Cómo se debilita? No le des de comer. No le des de comer. No le des lo que quiere. ¿Sí? Ese es el punto. Segundo lugar, la mortificación del pecado es luchar constantemente contra él.
O sea, el primero es algo pasivo, es no darle, quitarle. Luchar es algo más activo. Te llega esa tentación, como dijo Alexis, lo dijo muy bien. O sea, el pecado es un principio aquí, dentro de nosotros. Y se puede expresar en vías inimaginables. A veces pensamos que nuestro pecado puede ser la codicia, ¿no? O puede ser el enojo. Pero una vez que controlas el enojo, el pecado va a hallar otra forma de irse. ¿Sí? Entonces, luchar es algo activo, algo donde tú haces cosas radicales para evitar que crezca, para evitar que se desarrolle. Y por último, la mortificación es tener éxito frecuente. ¿Ok? Éxito frecuente, no éxito, ¿cómo dije hace ratito? Éxito ocasional. Es como, Sí. perdón, es como decir, yo veo pornografía, un joven que ve pornografía, ¿no? Y dice, bueno, este día no vi, entonces hoy gané, pero mañana sí vi. Y pasado mañana sí. Y Eso. bueno, dejé de ver una semana, pero entonces la siguiente semana sí vi y crees que es una Victoria. Una victoria, pero no lo es. Porque Exacto. no estás forzando. Exacto. Bien, entonces, sí, de hecho vamos a ver este ejemplo. El ejemplo que Jesús nos pone es el del adulterio, ¿no? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces el ejemplo de Jesús es que un hombre puede estar practicando el pecado del adulterio sin realizar el acto, ¿no? Muy comúnmente en nuestros tiempos, pornografía. A morir. No solamente en páginas pornográficas, hermanos. En TikTok. O sea, todas esas cosas que salen ahí. Entonces, este hombre puede estar practicando el pecado de la pornografía, pero a lo mejor no, a lo mejor solo en su imaginación. Y de todos modos es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué no significa mortificar el pecado? En este ejemplo, no significa disfrazarlo. Por ejemplo, no veo pornografía, ¿sí? Puse un filtro en mi computadora, ¿no? Pero en mi imaginación está ahí volando y no la detengo. Estás disfrazándolo. El pecado sigue ahí y no estás haciendo nada. No significa desviarlo, ¿no? Ya le puse candado a mi computadora. Pero ¿sabes qué? El pecado va a buscar otros medios para salir del mismo pecado hasta lograr que peques. No significa, como dijo Alexis, victorias ocasionales. Es como que hoy dejé de ver o hoy dejé de pensar. No, generalmente puedes batallar con eso, puedes ganar generalmente. Y me acordé de este versículo, dice Pablo, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. ¿A qué voy con esto? Alguien podrá decir, no, es que no puedo. La verdad es que sí podemos. Sí podemos. Es una realidad que sí podemos porque tenemos al Espíritu Santo. Eso es lo que nos capacita. Solo por Él podemos. De otra manera no podríamos. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Voy bien? ¿Sí me estoy explicando bien? Excelente. ¿Se entiende que es algo que tienes que hacer sí o sí? ¿Sí? Ok. Bien. Pregunta. ¿Cuándo lo debes de hacer? ¿Cuándo tienes que empezar a luchar esta guerra encarnizada con el pecado? Ya. Lo más pronto posible. ¿Quién ha luchado con su pecado así? Levante la mano. O sea, de esta manera encarnizada. ¿Sí? Bueno, quienes no, van en desventaja. Van en mucha desventaja. Yo podría pensar, por ejemplo, que con pecados escandalosos he luchado así, pero vienen pensando, o sea, ahorita pienso en cómo peco o cómo mi pecado está dominando y digo, no, ni siquiera me he dado cuenta que esto, o sea, o mi carácter o el cómo
no pedir perdón o el cómo no confesar es un pecado que yo creo ligero, pero no es ligero. Es pecado. O sea, hay pecados ahí que se pueden ver ligeros y que no he luchado por ellos. Me acordé de una parte que escuché de Sproul que habla sobre Agustín en sus confesiones. Y dice que cuando se convirtió, batalló mucho con un pecado que había cometido de joven. Se había metido en una casa y había robado unas peras junto con sus amigos. Y dice, y le quitaron todas las peras y nos las llevamos. Dice, y no era el simple hecho de las peras, no me gustaban las peras. Y eso lo hacía más pecaminoso. Sí. De decir, ¿por qué Sí. lo hice si me gustaba? Sí. Así es el pecado. O sea, la ilustración es, ni siquiera, o sea, no la hice por comerlas, no las robé por comerlas. O sea, las robé y creo que las destrozó, ¿no? O sea, ni siquiera me gustaban, ¿no? Entonces, si no hemos, ahora hermanos, como bien lo dice Alexis, no estamos hablando de pecados escandalosos, estamos hablando de pecado y las vías en las que sale. Si no lo hemos hecho hasta hoy, quiero decirte algo, de verdad, el pecado te lleva ventaja. El pecado me lleva ventaja si no lo he hecho hasta hoy. Desde que naciste, está trabajando duramente para llevarte al infierno. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo? ¿Sí? Jesús dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Sus palabras nos dicen algo del momento en que debemos actuar. ¿Cuándo? Ya, no esperes más, es urgente. Es tan urgente porque el pecado es tan pecaminoso que jugará sucio. El pecado no es un caballero. Él juega sucio y te engañará si te dejas y avanzará aunque no te des cuenta. Así que tienes que poner esto en práctica con urgencia. Te lo voy a poner de esta manera. Tú tienes pecados, tú y yo tenemos pecados que no hemos dejado. Pecados que los tienes muy enraizados. Ya sea de pornografía, ya sea de orgullo, ya sea de falta de perdón, ya sea de rebeldía, etcétera, no importa. Tú lo tienes eso y tú sabes cuál es. Tú sabes cuál es ese. O esos. El pecado ha avanzado y lo has permitido, ya sea por ignorancia, porque no sabías esto, o por concesión, porque no te disgusta tanto, ¿sí? Y lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer con urgencia, porque corres el peligro de perderte. ¿Qué no es lo que está diciendo Jesús? Córtalo, porque si no, ¿qué va a pasar? Te vas al infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Por último, bueno, estamos hablando de que tenemos este deber. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mortifico el pecado? Tengo 4 puntos aquí. El primero, sí, es conocer, saber, entender o comprender. ¿Qué? En primer lugar, el pecado. Entiende el pecado. Conoce el pecado y entiéndelo. Ya les dije que el pecado es sumamente engañoso y sumamente astuto. El pecado es hábil
porque no quiere ser muerto. Él es un buen enemigo, ¿no? Es un enemigo inteligente. ¿Se va a dejar así rápido? No. Él va a hacer lo posible por no morir. Y si para no morir quiere engañar, te va a engañar y te va a hacer creer que todo está bien, lo va a hacer. Entonces lo primero que tienes que hacer es conocer a tu enemigo, porque si no, ¿cómo vas a poder enfrentarte a él? Tienes que aprender a reconocer esos impulsos de la carne donde actúa el pecado. Aprender a ver, a veces, espero que a todos les haya pasado, porque si no, pues ya me eché de cabeza, ¿no? A veces tengo un pensamiento que no debo, y entonces lo que yo debo hacer es, ¿de dónde vino? Y puedes recorrer, a ver, ¿cómo es que llega este pensamiento que no debo? ¿No? Y entonces, Señor, ayúdame, no quiero pensar en eso. Lo contrario sería dejarlo ahí, recorrer el camino, ¿sí? Necesitamos conocer eso del pecado. Lo segundo que hay que conocer y hay que estar conscientes es de la gravedad del pecado y la gravedad de las consecuencias. Y aquí creo que caemos muchos. Muchas veces, y no me van a dejar mentir, no consideramos tan grave el pecado. ¿Se sienten identificados con eso? A veces es como que, ay, bueno, poquito, ¿no? O, ay, ya me enojé, ¿qué tiene? No, todos se enojan, ¿no? Pero piensen esto, la cosa más valiosa del mundo, o sea, la sangre de Cristo, fue derramada para arreglar las consecuencias del pecado. O sea, Dios mismo tuvo que descender para encarnarse en Jesús y dar su vida por el humano culpable de pecado. ¿Será grave el pecado? Es muy grave, muy grave. A veces pensamos solo en las consecuencias escandalosas. No. El pecado, la gravedad del pecado es que es muy peligroso incluso para tu alma. Tercero que necesitas aprender y entender es la importancia de tu alma. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale? La podemos vender como lo hizo, que el ejemplo de Esaú. Por un plato de comida vas a vender tu primogenitura, ¿no? Puedes vender tu alma por un pecado. Tu alma es demasiado valiosa como para que Jesús diera su vida y su sangre por ella. Si entiendes que si no mortificas el pecado de maneras radicales, Jesús te dice que te espera el infierno. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Bien, lo primero es el conocimiento. Necesitamos entender estas cosas, necesitamos tenerlas aquí presentes. Lo segundo es tomar partido. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del pecado, donde sí hay satisfacción, ¿no? ¿O del lado de tu alma, donde quieres guardarla? ¿De qué lado quieres estar? Y entonces tomas partido. No puedes conservar tu pecado y tu alma al mismo tiempo. No puedes. O es una u otra. ¿De qué lado quieres estar? Y eso se va a demostrar en qué acciones tomas. Si no tomas ninguna acción, ¿qué quiere decir? Pues es que estás del lado del pecado y te gusta, no quieres dejarlo. Bien. Cuando tomas partido, empieza la lucha. Tomas partido cuando le declaras la guerra al pecado. Si no le has declarado la guerra al pecado, muy posiblemente no has tomado partido. Bien. Lo tercero es tomar acciones radicales. ¿Sí? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Si tu pie te hace pecar, quítalo de ti. ¿No es radical todo esto?
Es radical. Denme ejemplos de acciones radicales que podrían hacer con el pecado. Quitar el internet, muy bien. Eso es algo radical. ¿Sí? ¿Qué más? Dejar amistades a un lado que no te conviene. Ok. Confesarlo, eso como Confesar es radical. Nadie quiere confesar. Dejar trabajo. Tirar el celular. Romper las computadoras o la tele o cualquier cosa. ¿Romperlas? Bueno, sí, es algo radical, sí, está bien. Sí. Sí. Y el siguiente domingo sin celular, sin televisión, sin internet, todos. Bien. Esas son cosas externas. Sí. Imagínense, si mi celular me hace pecar viendo pornografía y lo tiro, pero en mi mente sigo pensando en mujeres, ¿sirvió de algo tirar mi celular? No. Todo. Sí, tiro la televisión para no jugar videojuegos, pero en mi celular descargo videojuegos. ¿Sirvió de algo romper la televisión? No sirvió de nada. ¿Sí se fijan lo que hace el pecado? Lo que hace el pecado es hallar la forma de salir. Entonces, no es meramente romper el celular. Es, ¿de verdad quieres romperlo? ¿Sí me explico? No es meramente dejar de ver pornografía. Es, ¿de verdad quiero dejar de verla? No es meramente romper amistades. ¿De verdad quiero romperlas? ¿Sí? Entonces es adentro. Por ejemplo, si mi pecado es robar, ¿qué debo de hacer? Radical. Si mi pecado se expresa en robar, ¿qué debo hacer? Cuando estaba en la lavandería me traía detergente y lavadora a mi casa. Y se embarazó mi esposa, mi esposa en ese entonces. Y yo necesitaba más dinero y le dije a Dios, Señor, ayúdame a dejar este pecado y te prometo que, bueno, y si más bien déjame llegar a mi siguiente categoría y te prometo dejar este pecado. Y al principio fue muy difícil porque me decía mi mamá, ya no hay jabones. Y dije, pues hay que comprar. Y así, y luego me ponía de modito, o sea, me dejaban las cosas ahí al lado, así para nada más ponerlas en la bolsa. Inclusive gente que me daba cambio, me daba dinero de más. Decía, ¿por qué? Tenían que devolvérselos. Son acciones radicales. Y eso tiene que ver acá adentro. Y en ese momento sí dije, ya, no quiero robarme ni un clavo. Y hay veces que sin querer me traigo cosas y al otro día necesito devolverlas. Ok. Me siento mal. Entonces siento que es radical. Pero el pecado va a tratar de, exacto, de meterse, de filtrarse, de corroerte por algún momento. ¿Se acuerdan de lo que significa la mortificación, no? En primer lugar es debilitar, ¿sí? Dejando de darle de comer, ¿sí? O sea, tú lo que hiciste es dejar, ¿no? Pero, por ejemplo, dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más. Pero no para ahí. Pelea. Tú peleas. ¿Cómo? Haciendo con sus manos, trabajando. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir. Esa es pelea. Eso es pelear. Porque una cosa es robar y dejar de robar. Pero otra cosa es, voy a pelear y en vez de no robar, voy a dar. Esa es acción radical. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Qué acciones radicales podemos realizar si mi pecado es no perdonar? Perdonar. Hay veces que decimos, si no perdono, pero que no me vuelva a hablar. Entonces esa parte de perdonar, intentar una amistad. Correcto. Hacer lo posible por reconciliar la amistad. ¿Sí? No es solamente, bueno, ya lo perdoné. No, es buscarlo. Y sabes que así le das con todo al pecado.
Ese es pelear, ¿no? Sí. Sí. Bueno, dices sí, perdonada, pero si perdonas, pero esa persona que, bueno, que perdonas, te ha hecho mucho daño, ¿ahí qué puedes hacer? Te voy a poner un buen ejemplo. Y es un daño muy fuerte a tu vida, pues. Te voy a- Te marca de por vida lo que tú. Te voy a poner un buen ejemplo. ¿Cuánto daño le has hecho a la honra de Dios? Tú. ¿Ha sido más o menos del que te hicieron a ti? El que tú le hiciste a Dios. Demasiado más. Demasiado más. ¿Y qué hizo Él? Él vino y perdonó. Y no solo perdonó, sino que hizo lo posible para que tú tuvieras vida y crear una relación. Pero también, bueno, puedes perdonar, pero tienes que convivir con esa persona. Es algo que fue algo que te hizo mucho daño en mí. Todo está en tu corazón. ¿Sí? O sea, hay un pasaje que dice, en lo que te sea posible estar en paz con todos. Pero Entiendo tu situación, hay que pedir sabiduría al Señor, hay que leer la palabra, específicamente un caso, ¿no? Pero de perdonar tenemos que nuestro corazón está perdonado hacia la persona. sí. Sí, hay muchas vertientes, pero el perdón es posible. El perdón completo es posible. Ahora, imagínate si esa persona necesita perdón de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y si no hay nadie más que le comparta el evangelio. Son cosas radicales, ¿no? Volvemos al tema de David. Saúl estaba persiguiendo a David. Bajo algunas circunstancias especiales, David estaba escondido en una cueva y Saúl entró solo a esa cueva. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl? Vamos a dejarlo en la incógnita. Entonces David tuvo toda la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, solo lo que hizo fue cortar un pedazo de su túnica y lo dejó ir. Ya después va y le dice, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de matarte y ahí está el pedazo de tu túnica. No es fácil, pero considero que si nos alimentamos de la palabra de Dios, no va a ser difícil. Entonces, en la medida que nosotros hagamos nuestras propias cuentas, digamos, ¿sabes qué? Le invierto 3 horas viendo películas que no edifican. Vamos haciendo cuentas, hago 3 horas y cosas que sí me edifican, ¿no? Que es leer la palabra de Dios. Sí, bien. Entonces va a llegar un momento que no va a ser difícil. Ok. Sí, puede ser. Y es que ahí, por ejemplo, sí comparto lo que dice Nelson. Pero junto con eso es siempre estar conscientes de que el pecado está al acecho. Está al acecho y quiere destruirte. Hay veces, a lo mejor lo has sentido, ¿no? En nuestra vida nuestra vida espiritual es así. Entonces a veces estamos como en una meseta donde todo está bien, a gusto. No está bien. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está agazapado, planeando, haciendo estrategias. Y entonces tú tienes que, Señor, todo el tiempo, Señor, ayúdame. Ahorita estoy bien, parece que está bien, pero entiendo que no es cierto. El pecado todavía está en mí. Vamos a seguir. Me gustó esta afirmación. Tomar acciones radicales es una autonegación moral despiadada. Autonegación. No estamos muy acostumbrados a autonegarnos, la verdad. Siempre estamos viendo ejemplos, Alexis y yo. Nuestro peso es una muestra de que no hay mucha autonegación. Estamos acostumbrados a ceder. No estamos acostumbrados a autonegarnos. Bien. Entonces, el pecado es engañoso. ¿Y sabes qué va a hacer?
te va a intentar convencer de que no tienes que hacer cosas radicales. Va a hacer lo posible por convencerte. Y muchas veces puedes caer. Va a hacer todo lo posible para salvarse a sí mismo y que tú te mueras. Obviamente el pecado prefiere salvarse y que tú te mueras. Al pecado tú no le importas. Nos va a hacer pensar, de hecho, que nos estamos salvando a nosotros mismos. No confieses. No. Imagínate, van a empezar mal de ti, ¿no? No lo dejes. No es tanto. O sea, ¿quién es tan santo? ¿No? O sea, todo este tipo de cosas que hemos pensado eso, ¿no? A veces. Pero Jesús es enfático y dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, o sea, dispuesto a morir, dispuesto a crucificar la carne, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida, o sea, que haga todos esos cortes, no importa lo que cuesten, por causa de mí, ese la salvará. Y dice un autor, un pastor: así que hablamos mucho sobre la vida más profunda y la victoria espiritual y sobre volvernos muertos para nosotros mismos, o sea, mortificación, ¿no? Pero nos mantenemos muy ocupados rescatándonos de la cruz. O sea, se supone que estamos crucificados con Él, ¿no? Pero estamos muy ocupados. Esto no quería ponerlo en la cruz. Esa parte de nosotros mismos que rescatamos de la cruz puede ser una parte muy pequeña de nosotros, pero es probable que sea el asiento de nuestros problemas espirituales y nuestras derrotas. Hay cosas, o sea, dice la Biblia que con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Ya estoy allá. Esa es mi realidad espiritual. ¿Qué quiere decir? Que ya mi vida es de Él y que ya no importo yo, no importan mis deseos, ¿sí? Y entonces, pero no queremos ser crucificados por completo. Entonces estamos rescatando la mano, el pie, el corazón, ¿no? Dice, puede ser una parte muy pequeña la que estás rescatando, pero ese puede ser el asiento de tus problemas espirituales y tus derrotas. Pablo estaba dispuesto a ser crucificado con Cristo, pero en nuestros días no queremos morir. En nuestros días queremos morir pieza por pieza, o sea, poquito a poquito, ¿no? Para poder rescatar pequeñas partes de nosotros mismos de la cruz. O sea, no queremos ceder todo. Queremos estar rescatando poco a poco ahí. Lo cuarto, estamos hablando de cómo mortificó el pecado. Lo primero es conocimiento, ¿no? Necesitamos conocer todo esto. Lo segundo es tomar partido de qué lado estoy. Lo tercero es tomar acciones radicales. Y lo cuarto es, y es muy esencial, sin esto no se puede, depender del Espíritu Santo. Una de las razones por las que se nos da el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo es exactamente esta lucha. Sin su ayuda no podemos, nunca podremos. El Espíritu Santo lo hace posible y sin Él es totalmente imposible. ¿Qué significa esto? Es estar continuamente en oración, reconociendo que yo no puedo, que yo soy débil, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los discípulos se durmieron? ¿Qué dice Jesús? La carne es débil. Se entiende, es obvio. Por eso nadie puede. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios. Es pedirle, rogarle que te ayude. No es el trabajo de Él, ¿ok? El trabajo de mortificar mi carne o el pecado no es trabajo del Espíritu Santo. Es mi trabajo y es mi responsabilidad, pero sin la ayuda de Él no voy a poder. Lo necesito y tú lo necesitas también. ¿Se ha entendido hasta aquí todo? ¿Hay alguna duda? Creo que el estar en el camino del Señor, una de las metas es buscar nuestra sanidad espiritual. Sí. Y yo creo que la principal es buscar la eternidad en Dios. Entonces, si seguimos atados a nuestros pecados, pues creo que esas metas pues nunca las vamos a lograr. Entonces, sí, es una exhortación que nos hace Dios a tratar de luchar día a día con nuestros pecados y irlos
Sí. desechando. Si no, pues Sí. nunca vamos a alcanzar la meta que estamos tratando de llegar. Sí. Con esto, con lo que dice Tony, es algo muy cierto. Pero también entonces preguntamos, a ver, ¿no que creer en Cristo ya me salva? ¿Ya voy al cielo directamente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Creer en Cristo lleva al cielo. El arrepentimiento de tus pecados cuando crees en Cristo es lo único que se necesita para ir al cielo. ¿Se necesita mortificar los pecados para ir al cielo? No, porque Cristo ya pagó todo. Entonces, ¿cómo resolvemos esta aparente paradoja? Porque Cristo dice, si no matas tu pecado, te vas al infierno. ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Bueno, no sé si estoy bien, pero yo podría decir que Dios lo dice así, porque si sí podemos mortificar nuestra carne, entonces sí tenemos el Espíritu Santo. Pero quien no puede nunca nada hacer nada, entonces no tiene el Espíritu Santo. Entonces no es que pierdas la salvación, es que nunca fuiste salvo. Es correcto. Así se resuelve la paradoja. El que es cristiano quiere decir que trata con su pecado de manera radical. ¿Ok? Y si no tratas con tu pecado de manera radical, aunque te digas cristiano, posiblemente no lo eres. ¿Ok? Esa es la forma de entender esto. La salvación es por gracia, hermanos. ¿No? O sea, es un regalo. Él hizo todo. Él hizo absolutamente todo para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. No los que obran en Él. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Para salvarse del infierno y llegar al cielo, ¿qué se necesita? ¿Qué dice Jesús cuando estaba compartiendo el Evangelio? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Evangelio habla de Jesús y su muerte en la cruz. Entonces, es por fe. Pero esa fe se va a ver por cómo actuamos. ¿Sí? La fe, por ejemplo, en Jesús se va a notar si entonces mortifico el pecado, ¿no? Porque ahora puedo, ¿no? Y porque quiero poner atención a lo que me dice Jesús, ¿no? Para terminar voy a leer esto. No son tus resoluciones o propósitos más firmes, sino la gracia del Espíritu los que pueden dominar la lujuria, entiéndase, el pecado. Una llaga en el alma seguirá supurando, aunque nos propongamos y digamos que no. Fue la sangre del sacrificio y el aceite lo que limpió al leproso en la ley. Y por ello se entiende la sangre de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Esto está en Levítico 14:16. Fue un toque del manto de Cristo lo que curó a la mujer de su flujo de sangre. Tus resoluciones y propósitos más firmes pueden ocultar un pecado, pero no pueden apagarlo. Pueden cubrir un pecado, pero no pueden extirparlo. Un parche negro puede cubrir una llaga, pero no la cura. En la fuerza de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, dedíquense firmemente a mortificar toda lujuria. No se den por vencidos, sino dedíquense resueltamente a la ruina de toda lujuria. Una fuga en un barco puede hundirlo. Una puñalada mata a Goliat, igual que 23 a César. Una sola Dalila puede hacerle a Sansón tanto daño como todos los filisteos. Una rueda rota, un engrane roto arruina todo el reloj. Una vena sangrante dejará salir todos los órganos vitales. Una mosca puede arruinar una caja entera de ungüento. Una hierba amarga arruinará todo el potaje. Por comer una manzana
Adán perdió el paraíso. Un solo Acán fue un problema para todo Israel. Un solo Jonás desata una tormenta y se convierte en una carga demasiado pesada para todo el barco. Asimismo, una lujuria no mortificada provocará fuertes tormentas y tempestades en el alma. Y por lo tanto, como deseas una bendita calma y tranquilidad en tu espíritu, bajo las más duras pruebas, dedícate con ahínco a la obra de la mortificación. Gedeón tuvo 70 hijos y solo un hijo bastardo. Sin embargo, ese hijo bastardo destruyó a todos sus 70 hijos. Cristiano, ¿no sabes el daño que puede causar una lujuria no mortificada? Y por eso, que nada te satisfaga excepto la sangre de todas tus lujurias. O sea, mátalas lo más pronto posible y mátalas, sé violento con ello, sé un asesino violento con ello. No, sí. No dice el fruto prohibido cualquier manzana o durazno. No dice. El punto ahí es que Adán desobedeció. Y esa desobediencia bastó, una pequeña desobediencia a nuestros ojos, bastó para llevar a toda la humanidad al infierno. Y así es el pecado. Un poquito que lo dejes, Emanuel, un poquito que lo dejes, te puede arruinar. Entonces, si te vas a quedar con una idea que sea esta, lucha con tu pecado de manera radical y drástica, porque está en juego el destino de tu alma. No pienses que no te vas al infierno porque te dices cristiano. Jesús lo dice claramente. El que no hace esto, el que no toma acciones radicales, va a irse al infierno. Y vuelvo a decirlo, no quiere decir que el cristiano pierda su salvación, sino que el cristiano toma de manera radical estas cosas, las corta de manera radical, y el que no lo hace, no lo es. Tú sabes, ahora, vamos a ya hacerlo personal. Tú sabes cuál es tu pecado, tú lo sabes muy bien. O tus pecados, tú lo sabes muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Mátalos, porque si no te van a matar. Corta la fuente. Mutila los medios por los cuales el pecado quiere hacerte caer. No importa cuán valiosos sean para ti. No importa. Ese es el punto de Jesús. ¿Cuán valioso es el ojo derecho y la mano derecha? No importa lo valioso que sea, es más valiosa tu alma. Entonces, piensa en tu pecado y mucho más en los que no has dejado. Tú sabes cuál es. Entonces, haz guerra, mátalos, porque si tú no los matas, Él te va a matar. Vamos a terminar en oración. Padre bendito, te doy gracias por este pasaje, gracias porque en mi corazón está avanzar más rápido, Señor, pero ante este tipo de enseñanzas necesitamos verlas con más detenimiento y más profundidad, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes en primer lugar a comprender y estar atentos, conscientes de lo que significa el pecado, Señor. Ayúdanos a no ser engañados tan fácilmente, Señor. Ayúdanos a por medio de tu palabra, conocer más sus engaños y sus estrategias para nosotros no caer, Señor. En segundo lugar, ayúdanos a entender cuán preciosa es el alma humana, Señor. Y cuán preciosa fue la sangre que la compró. Padre, te pido que también nos ayudes a entender cuánto te costó a ti salvar nuestra alma, Señor. Y también ayúdanos a tomar partido y a luchar contra el pecado, Señor. Ayúdanos a tomar acciones radicales como lo vimos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a depender no de nosotros, ni de nuestros esfuerzos, ni de nuestra aparente capacidad, sino de nuestro Dios y nuestro Espíritu Santo, Señor. Gracias porque
nos lo diste para entre tantas cosas, para este propósito, Señor. Gracias porque con Él podemos hacerlo, Señor, y con Él podemos tener victorias constantes, y con Él podemos matar de hambre y luchar contra el pecado, Señor. Gracias porque ese regalo es invaluable, Señor. Ayúdanos a no despreciarlo, Señor. Lleva a mis hermanos a sus casas, Señor, y que no se olviden de estas verdades, sino que las empiecen a poner en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén.